Estamos aquí en nuestra primera entrevista para Sala para una y bueno, para este gran honor tenemos a una gran directora eh, que tiene dos grandes proyectos documentales súper padrísimos, yo los vi, me encantaron. Aquí tenemos a Tatiana Mazú. Muchísimas gracias, Tatiana, por darnos el honor de ser nuestra primera invitada en este gran proyecto. Te lo agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes por la invitación, está buenísimo estar acá y está buenísimo, bueno, la iniciativa que están teniendo, así que nada, encantada de apoyarlas en esto. Antes que nada, muy emocionadas de poder iniciar contigo esta sesión, bueno, esta serie de entrevistas que tenemos planeadas. Y pues quisiera que nos platicaras un poquito sobre cómo es tu acercamiento a todo esto del cine, ¿no? O sea, y si nos pudieras dar como una breve introducción a cómo es tu trabajo y todo esto, ¿no? Empecé de alguna manera a tener contacto con el cine desde muy chiquita, muy chiquita, digo, no sé, 3 años, porque mi papá es cineasta y productor y siempre trabajó mucho particularmente en el área de, o sea, con el lenguaje documental. Entonces un poco toda la vida entendí la cámara no solo como una herramienta para consolidar recuerdos familiares, sino que entendí que era una herramienta posible para interrogar el mundo. Y tuve la suerte también de que desde muy chica mi papá me compartiera esa cámara. De hecho, tengo registros en VHS desde muy chiquita con él enseñándome a usar la cámara. Y cuando llegué a la adolescencia tenía bastante claro que quería dedicarme al cine, o al menos a alguna de las ramas de todo este cruce de lenguajes y de oficios que es también el cine. Y empecé a estudiar cine cuando terminé el secundario, un poco con la idea de ser montajista, que es algo que de hecho soy en parte hoy en día, pero nunca como con la intención de dirigir. Sí sabía que quería ser montajista y también, pero cuando entré a la escuela de cine empecé a pensar que me interesaba trabajar más dentro del universo de las imágenes y quise ser directora de fotografía. Y ahí me encontré con quizás la primera gran traba que tuve como mujer cis en el mundo del cine, y tuvo que ver con que básicamente el territorio de la dirección de fotografía es, dentro del cine, quizás de los territorios más masculinizados, de los oficios más masculinizados. Y me encontré con un mundo muy expulsivo, ya desde la universidad. Recuerdo, tuve 2 cuatrimestres, un docente que no paraba de hacer comentarios misóginos, mi docente de fotografía, de la especialidad que yo seguía, de decirme cosas como, por ejemplo, eh, nada, que las mujeres solo servían para asistentes de producción, que yo le parecía una persona demasiado inteligente para ser mujer y ese tipo de obviedades. Y la verdad es que eso funcionó en mí y empezó a repelerme el oficio de la dirección de fotografía y empecé a buscar otros huecos donde trabajar y donde me sintiera un poco más cómoda. Y en un primer lugar ese hueco, y que es un oficio que sigo ejerciendo hoy en día, fue la dirección de arte, que me encanta, que me apasiona, pero que sí es un oficio que está tradicionalmente asignado a las mujeres dentro de la industria del cine. Pero en algún momento eso no me alcanzó y quise empezar a dirigir. Siempre con amigues, yo trabajo de manera colectiva, soy parte de Antes Muerto Cine, un colectivo de cine documental y experimental, donde habemos mujeres y varones, un espacio mixto, y siempre a través de cierta construcción como colectiva, que también entiendo que es algo como uno de los rasgos
para mí como muy cuestionables de la industria cinematográfica y que tiene que ver con la verticalidad y el autoritarismo que impera internamente y que se naturaliza en los equipos de filmación, ¿no? Y que también tiene mucho que ver con las jerarquías justamente del patriarcado y del clasismo que domina en el mundo, pero replicado en nuestro oficio. Sí, creo que lo que comentas sobre los profesores es algo que todas hemos vivido. O sea, yo no soy específicamente de cine, pero vengo de historia del arte. Entonces, o sea, la academia es completamente masculina y misógina. Entonces, me parece muy interesante cómo es que platicas que influyó en tus decisiones en tu carrera en el cine, ¿no? Comentas que creas con amigues, entonces eso me parece fabuloso, es muy bonito, una experiencia muy bonita, entonces pues quisiera que ahondáramos un poquito en ese tema. Hay creo que dos cosas que caracterizan un poco nuestra forma de trabajo. Por un lado, que varios de nosotros hacemos distintas cosas, ¿no? Yo a veces soy directora de fotografía, y en otras películas soy montajista, y en otras películas de repente soy diseñadora gráfica, o puedo ser asistente de dirección. Todos tenemos quizás distintas áreas que nos despiertan inquietudes y que hemos desarrollado como oficios, entonces trabajamos rotativamente en los proyectos de los demás, cumpliendo distintos roles. Pero por otro lado, y quizás es lo que a mí me resulta como más interesante de esa construcción colectiva, es el trabajo semana a semana como de manera asamblearia y horizontal, ¿no? Donde más allá de que cada uno ocupe un cargo determinado o tenga a su cargo como un área específica de la tarea cinematográfica, semanalmente tenemos situaciones de discusión grupal de igual a igual sobre el proyecto, ¿no? Donde vamos poniendo nuestros puntos de vista y sometiéndolos al debate colectivo al respecto de cada decisión que se toma en relación a la película. Creo que eso hace crecer muchísimo los proyectos y los saca como se diluye un poco también, ¿no? La figura del director en la práctica, o de la directora. Es también como un ejercicio de aprender a escuchar, que me parece que para quienes hacemos documental también es algo que no es solo importante detrás de la cámara, sino también delante, ¿no? A la hora de relacionarnos con las personas, los paisajes y los conflictos a los que decidimos acercarnos. Lo que queríamos preguntarte, Tatiana, es si nos podrías como describir para ti qué es el documental experimental, el cine documental experimental. En un momento a mí se me planteó cuando quise empezar a dirigir sola, un poco la pregunta de cómo integrar todas esas cosas que yo era, ¿no? De cómo sacarles provecho a que yo era una persona que no era solo una cineasta en formación, sino que también era una activista, una militante política y feminista, y también era una artista visual, y también, digo, cómo dar cuenta de todo eso que una es a través del lenguaje. Y en ese sentido me empecé a sentir identificada quizás con ciertas formas del cine, con ciertas formas documentales del cine, con lenguajes quizás más radicales, porque sentía que de alguna manera podían dar cuenta como de la multiplicidad de caras que tenemos, y también en cierto punto de cómo es la existencia en el mundo, ¿no? Porque yo empecé a hacer películas que intentan dar cuenta de historias de mujeres trabajadoras, de mujeres migrantes, que tienen que ver con la resistencia al abuso, a la represión de género, a la opresión de género, a la opresión de clase. Son películas que tratan de encontrar una cierta luz, una cierta belleza, una cierta salida, una cierta libertad, pero que parten muchas veces del dolor en un punto, ¿no? Y a mí me da un poco la sensación de que estas formas del documental, que son más opacas, a las que es más difícil entrar, o que todo el tiempo te están recordando que lo que estás viendo es un relato, que lo que estás viendo es una construcción,
para mí nos permiten dar cuenta como de una existencia, o sea, ser mujer en este mundo es una experiencia rota, es una experiencia, bueno, como decía Simone de Beauvoir, ¿no? La mujer rota, ¿no? Es una experiencia que tiene que ver con una herida, con algo que está roto y que hay que recomponer, ¿no? A la vez siento que al ser narrativas que enrarecidas, nos permiten hacernos también otras preguntas sobre eso que está apareciendo en la pantalla, sobre eso que vemos o sobre eso que escuchamos, ¿no? A los espectadores. Como si fuera rasgar un poco un velo de normalidad, que para mí es como la normalidad que intenta construir como el status quo, y que un montón de narrativas para mí no hacen más como que abonar esa idea de normalidad. Y yo tiendo a pensar que me interesa sacudir esa idea de normalidad y que eso se perciba no solo en el contenido de la película, sino entendiendo que la forma y el contenido son una sola cosa. Intentar plantear también eso a la hora de pensar la manera de contar una película. También, bueno, ¿nos podrías contar un poco sobre tus principales influencias? O sea, mencionas a Simone de Beauvoir, pues sí, personas, películas que hayan influido en tu producción y en ti como persona. ¿Qué nos podrías contar sobre eso? Bien. Bueno, sin duda las grandes cineastas europeas de los 60 y los 70, como Bardau, como Chantal Akerman, son personas que creo que a todas o la mayor parte de las mujeres que hacemos cine es todo un momento importante en nuestra formación cuando las descubrimos, muchas veces ni siquiera, y con la importancia que han tenido en la historia del cine del siglo XX, muchas veces ni siquiera, justo hablábamos antes de la academia, muchas veces no las descubrimos en la academia, sino que viene más por una indagación personal y propia muchas veces, ese tipo de figuras. Después también para mí han sido y son importantes las cineastas experimentales norteamericanas de esa misma época, como por ejemplo Barbara Hammer, o Chick Strand. O sea, para mí son cineastas fabulosas y que han incorporado, y feministas, lesbofeministas, que han incorporado justamente la experimentación formal y muchas veces muy ligada a las artes visuales en un cine que es a la vez siempre como un manifiesto feminista. Ellas para mí fueron súper importantes y también ha sido muy importante en mi formación todo lo que es el cine militante latinoamericano de los años 70 también. Acá en Argentina, la figura de Raimundo Gleiser, con el colectivo Cine de la Base, el colectivo Cine de Liberación, eh, que para mí han sido claves y le han dado también a mi feminismo, si se quiere, una cuestión, un estar atravesados por una cuestión de clase bastante fuerte. Por lo que he escuchado, en la mayoría de las escuelas de cine casi no hablan sobre el trabajo de las mujeres. Siempre es más solo de los autores masculinos y por lo general europeos y estadounidenses, pero mujeres es muy nula y se me hace muy triste y bonito al mismo tiempo. Muy triste porque no se mencionen, porque siento que es muy importante también conocer, analizar y estudiar la mirada femenina en el cine, pero se me hace también bonito que nosotras mismas queramos como ir más allá, buscar, o sea, que decimos, ok, no me siento identificada con este tipo de cine, con, no sé, entonces yo voy en busca de mujeres, de directoras, de editoras, de guionistas, de directoras de arte con las cuales yo me pueda inspirar, ¿no? Y con las que yo me pueda identificar. Entonces, sí, se me hace triste y bonito a la vez. Me sonó mucho eso que mencionaste. Algo que me resuena mucho, hace unos meses tomé un taller rápido de guión con una muy buena directora mexicana y una chica preguntó
cómo podría escribir, cómo podría implementar lo feminista, lo femenino a sus guiones. Yo te preguntaría, Tatiana, ¿tú cómo implementas tu versión de lo que es femenino, tu versión feminista a tus películas? Siento que filmo desde lo que pienso y desde lo que siento, y lo que pienso y siento hace muchos años tiene que ver con el feminismo de clase. Entonces me sería difícil. Sí creo que es fundamental, si una tiene esa necesidad, que esa necesidad sea como, en cierto modo, transparente y genuina, y que surja más de hacerse más preguntas que de intentar ser pedagógico, ¿no? Para mí el feminismo tiene que ver también con cuestionarlo todo, ¿no? Y con hacer constantes preguntas. Y a veces, me parece que está bueno pensar cómo siempre ir más allá. Y no solo con el feminismo, sino en general a la hora de escribir un guión, ¿no? Como dejar siempre algo abierto para que se vaya completando en el propio proceso de rodaje. Y para mí eso tiene que ver con el acercamiento a cualquier problemática, y no solo al feminismo, sino cualquier otra problemática de la humanidad, ¿no? Cualquier problemática sensible, económica, de género, política, social en general. Creo que hay que pensar en eso, como mantener siempre una pregunta abierta, y que hacer una película se parezca más a hacer una pregunta que a responderla. Para mí eso es clave, como no filmo con la certeza de lo que yo pienso del mundo. Digo, sí, yo soy feminista, y soy una persona de izquierda, y soy antirracista, yo soy eso no me lo va a cambiar nadie. Probablemente, si yo estoy segura de eso, y me lance como a la aventura de filmar, la película que salga tenga que ver con eso, porque tiene que ver con mi forma de ver el mundo y de actuar en la práctica. A veces lo que sucede es que si estamos más preocupados por que eso efectivamente suceda en la película, quizás la película termina siendo un poco pedagógica y un poco plana, ¿no? Como las cosas son así. Y creo que siempre está bueno abrirse el espacio para la duda y para que lo que nos dé la realidad. Yo también trabajo mucho como con la realidad, ¿no? Y en el caso de una persona que escribe ficción y que trabaja con guiones de ficción, que me parece, algo como muy admirable, yo no podría. Siempre estar con un pie en la realidad igual, siempre estar escuchando y acercarse de verdad a personas con historias semejantes a las que queremos contar, antes de contarlas, me parece. Para mí el mejor lugar para investigar para una película de ficción sigue siendo la realidad, y ser sensible y permeable a lo que la realidad nos da a la hora de sentarnos a escribir. Tu película de Caperucita Roja se basa mucho en viejos videos caseros familiares, y bueno, ella pregunta por qué tomaste esa decisión de tomar como base tus propias raíces. Cuando yo empecé a estudiar, ya sabía que tenía ganas de hacer algo con las historias de mi abuela. En ese momento pensaba que quería hacer una película de ficción, porque pensaba que el cine era la ficción, después de construir un poco eso. Y cuando ya sabía que me interesaba trabajar con la realidad como materia prima, por decirlo de alguna manera, eso coincidió, como les contaba antes, con mi acercamiento al activismo feminista y con el crecimiento del movimiento feminista en Argentina para el 2014 más o menos, 2014-2015. Y eso me terminó como un poco me hizo ver a mi abuela de otra manera, ¿no? No solo por cierta fascinación en relación a su manera de contar historias y cómo la ficción se entremezclaba en su vida,
sino que me hizo volver a pensar en esas historias y en esa vida en clave feminista, y en clave, o sea, pensándola con perspectiva de género y de clase, ¿no? Entendiéndola a ella como una mujer trabajadora y migrante. Sobre todo, al empezar a mirar así su vida, empezó a resultar como súper interesante pensar en las contradicciones, ¿no? Porque mi abuela es una persona criada en la España del franquismo, bajo un régimen militar y religioso muy profundo, ¿no? Como en un contexto muy conservador, muy opresivo. Y mi abuela es una persona que de palabra defiende esa forma de pensar y de organizar el mundo, que es totalmente opuesta a la que yo creo que sería deseable para la humanidad. Y a mí me resultó siempre muy interesante cómo, a pesar de eso, de haber sido educada en ese contexto y de repetir y de creer ideológicamente que lo conservador es positivo, sin embargo, en la práctica ella siempre intentó ser lo más libre que pudo, ¿no? Y siempre que se sintió oprimida de un lugar se escapó. Y la primera escapada fue a sus 10 años, después de haber sido 4 años explotada laboralmente, siendo niña por su padrino. A esa edad ella se escapa por el bosque, de un pueblo a otro pueblo. Y a mí eso me marcó mucho toda la vida. Pensar en ella tan chiquita andando de noche por el bosque sola. Y mi abuela siempre desde muy chica me contaba el cuento de Caperucita, se lo sabe de memoria. Así que fue como fácil hacer ese acercamiento, esa asimilación, ese link, y empezar a pensar una película desde el cuento de Caperucita Roja, que nos permitiera pensar en ella como una Caperucita Roja, pensando también el rojo como en un doble sentido, porque en España se les decía a los rojos, a los comunistas durante la Guerra Civil, y resignificando un poco eso, y resignificando también las posiciones de mi abuela. Que queríamos preguntar si pensabas que iba a ser como un reto hacer una película sobre pues un lugar al que no podías acceder, cómo fue la decisión de igual voy a contar esta historia aunque no pueda cruzar estos límites, ¿no? Y decidir, y la decisión de narrar estos hechos, pues es un hecho también transgresor, ¿no? De apropiarse de una historia que supuestamente no nos incumbe a las mujeres. Bien. En realidad yo siempre supe que no iba a poder entrar a filmar a la mina, porque bueno, como toda mi familia vive en Río Turbio, bueno, toda mi familia paterna vive en Río Turbio y como tengo relación con el pueblo desde muy chiquita. El mito lo tenía como ya súper presente. Y siempre pensé la película desde la imposibilidad. En algún punto creo que me sirvió, porque me permitió pensar otras formas de representar la mina y otras formas de representar esa problemática, y de alguna manera capitalizar ese impedimento como estrategia narrativa, como motor narrativo. Me motoriza mucho hacer películas, como bueno, a ver cómo resolvemos esto, ¿viste? Es casi como una tarea como de detective, a ver. Y hay algo de ese, a ver, de intentar diseñar una forma para, que a mí me motiva, lo que más me divierte de hacer cine es resolver esos enigmas en grupo. Me emociona mucho porque me emocionaron mucho tus dos películas, me movieron muchas cosas y también, o sea, como que es muy bonito encontrar realizadoras y creadoras que pues tengan este impacto en ti, ¿no? Gracias a ustedes de nuevo por el espacio, buenísimo conocernos, ojalá nos toque conocernos personalmente en algún momento. Nada, felicitaciones por este espacio de encuentro virtual para pensar el cine de las mujeres latinoamericanas. Y nada, a quienes escuchen esto tengan ganas de ver las películas, pueden seguirnos en Instagram, somos Antes Muertos Cine, y ahí
probablemente puedan seguir el recorrido de las pelis para encontrárselas en algún lugar, en algún momento. Así que nada, gracias de nuevo. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicas. Mucha suerte, que estén bien. Gracias, Gracias. igualmente. Bonita noche. Chao. Chao, que Chao. descansen. Igualmente, bye.